Cuando estaba planeando enseñar esta carta, la idea era hacer un solo sermón de Judas, de un solo sermón predicar los 25 versículos, pero a medida que lo va leyendo más despacio, se da cuenta que hay mucho que podríamos dejar fuera en un solo sermón, así que el día de hoy vamos a estar viendo versículos 10 al 13 del libro de Judas, y cuando lo tenga, si puede por favor ponerse sobre sus pies y responderme con un fuerte amén. Dice la palabra de nuestro Dios. Judas, versículos 10 al 13. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que, estoy mal, son del 8 al 13, disculpe. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá por allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, por la claridad con la que nos hablas en ella. Te agradecemos, Señor, porque tú sigues hablando a través de tu palabra y porque sabemos que nuestra reunión aquí el día de hoy no es en vano, Señor. Tu Santo Espíritu obrará entre nosotros, tu palabra cumplirá el propósito para el cual fue enviada, para el cual tú nos la diste. Y Padre, en los que han de creer, Señor, te pedimos que tú tengas misericordia y los traigas a la fe si no han creído el día de hoy. A los que crees, en los que ya creen, Señor, en tu Hijo, te pedimos que nos edifiques, que nos ayudes a reconocer tu palabra, reconocer, Señor, a Jesucristo y amarlo, obedecerlo e imitarlo, Señor. Y te pedimos, Señor, que también tú nos ayudes en este momento a entender esta porción que hemos leído. En nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Para este punto llevamos ya algunas semanas estudiando la manera en la que Judas nos exhorta a guardarnos de los falsos maestros. Y cuando nosotros vemos el contenido del libro de Judas, o lo que Judas tiene que decirnos acerca del cuidado que debemos tener sobre los falsos maestros, una de las cosas interesantes que resaltan no solamente en Judas, sino en el resto de la Biblia, es que aparentemente o hasta cierto punto la característica más peligrosa de un falso maestro es su enseñanza, pero también la característica más peligrosa es que los falsos maestros son silenciosos. Es decir, cuando se habla de los falsos maestros en la Biblia, obviamente se explican sus falsas enseñanzas, se explica que predican un falso evangelio, como Pablo le advierte a los hermanos de Galacia, cuando les dice que si alguien les predica otro evangelio, sea sobre él maldición. Se nos advierte que traen doctrinas de demonios, doctrinas diferentes. Sin embargo, una característica que todos los falsos maestros tienen en común, los que atacan a las iglesias, es que son muy silenciosos. Si el día de hoy Judas estuviese aquí con nosotros, en el día de hoy fuese él el que estuviese predicando y nos hablase acerca de los falsos maestros, seguramente sí nos advertiría de los falsos maestros que salen en la televisión.
Sí nos advertiría de esos falsos maestros que obviamente son falsos maestros, que predican un falso evangelio, esos maestros que se la pasan de escándalo en escándalo por todas las cosas que hacen. Seguramente sí nos exhortaría a cuidarnos de los falsos maestros famosos, pero del que más nos advertiría es del silencioso que no sale en la televisión, pero lo vemos todos los domingos sentado con nosotros. Es decir, piénselo de esta manera: el falso maestro más peligroso para su vida no es Cash Luna. Seguramente todos ustedes aquí que conocen a Cash Luna, ni por un segundo se detienen a considerar lo que él dice. Les parece una locura, les parece algo que no vale la pena en ningún sentido. Sin embargo, si un falso maestro viniese aquí y obrara de manera silenciosa, ese sería el más peligroso, porque nosotros lo vemos como a un hermano. Así que siempre que la Biblia habla del peligro de los falsos maestros, los describe como personas que operan en silencio. Jesús mismo lo decía en Mateo 7:15, en el sermón del monte, cuando les dijo: guardaos de los falsos profetas. Y note cómo dice: que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, dice, guárdense de ese falso maestro que cuando viene es una persona que trae un vestido, que trae un disfraz como una oveja, que aparentemente parece ser cristiano, pero cuando nos adentramos a su vida, cuando escuchamos con más detenimiento lo que él enseña, vemos que era un lobo rapaz. Hay veces que esos falsos maestros pueden durar años dentro de la iglesia. Entran de manera sigilosa, de manera tranquila, entran como el cáncer. Al principio no se escucha, no se siente, pero cuando se siente, muchas veces ya es demasiado tarde, porque ya trajeron divisiones y destrucción dentro de la iglesia. Esa es la advertencia, el mayor cuidado que nosotros debemos tener no es con los falsos maestros de allá afuera, sino con los que se pueden meter aquí dentro de la iglesia porque son silenciosos. Para ilustrar más o menos este punto, hace poco estaba leyendo yo acerca de un espía de otro país que infiltró el gobierno de los Estados Unidos. Y cuando uno piensa en un espía que infiltra el gobierno de los Estados Unidos, uno piensa en una persona que quizás trabajaba en la Casa Blanca, que quizás era la mano derecha del presidente, como sale en las películas, y de pronto se torció, se dio la vuelta y de pronto traicionó a todo al gobierno. Uno piensa en ese tipo de peligros como espías. Sin embargo, cuando leí esta noticia, miré que este espía estuvo infiltrando a los Estados Unidos en el lugar que menos se lo imaginaban. Era el chofer, el que manejaba, era el chofer de un senador. Es decir, ¿qué haces manejar? Nadie, y por eso fue peligroso. Porque en ese lugar es donde más seguro se sentía el senador para hablar, donde más seguro se sentía para expresar los planes que tenía el país, donde más seguro se sentía que estaba en la intimidad de su carro, y es ahí donde vino la destrucción y vino todo el daño que hizo este hombre. Ahora, eso mismo pasa, pero en la iglesia. ¿Dónde vienen los falsos maestros? Donde menos usted se lo imagina. Puede ser el que hace el aseo, puede ser el que predica, puede ser el hermano que siempre estuvo ahí para ayudar, puede ser cualquiera de esas personas, pero traía otro evangelio. Por eso es que como iglesia nosotros no solamente nos debemos guiar por lo que vemos, sino también escuchar lo que las personas nos dicen que creen. No solamente escuchar lo que nos dicen que creen, sino también ver cómo ellos practican lo que dicen creer. Las dos cosas van de la mano. Debemos examinar todo lo que dicen, como decíamos la semana pasada, debemos examinar cada palabra que sale de la boca del pastor el día domingo, pero debemos examinar cada cosa que hace el pastor cuando deja de hablar. Porque puede ser bueno para hablar, pero no le interesa vivir lo que habla. Esas son las dos cosas que hemos visto. Ahora, en este texto, Judas continúa hablándonos acerca de los falsos maestros, y a medida que va avanzando la carta, como que el tono de Judas sube, es decir, cada vez habla más duro, cada vez es más directo,
cada vez utiliza palabras un poquito que yo digo, si no estuviesen en la Biblia, sería difícil decirlas un poquito más fuertes al punto de llamarles animales irracionales. Y en este punto, Judas se expresa de una manera tan fuerte y tan dura en contra de los falsos maestros, que vamos a dividirlo en dos partes. Primero, si usted ve los versículos del 8 al 10, va a ver que Judas en esos versículos nos describe las obras de los falsos maestros. Y en los versículos del 11 al 13, el camino de destrucción de los falsos maestros. Esos son los dos puntos que vamos a estar tocando. Primero, ¿cuáles son las obras que hace un falso maestro? Y segundo, ¿para dónde está guiando el falso maestro a los que lo escuchan? Anote el versículo 8, cómo Judas nos continúa hablando. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ahora, para tener claro lo que Judas está diciendo, realmente si usted nota, Judas está haciendo una conexión entre lo que vimos la semana pasada y lo que vemos el día de hoy. Si usted recuerda, la semana pasada Judas nos presentó 3 ejemplos de juicio en los que Dios trajo destrucción contra los rebeldes. Si usted recuerda, vimos 3 ejemplos, vimos cómo Dios trajo destrucción sobre su pueblo, sobre la nación de Israel, contra aquellos que estaban en el pueblo, pero no creyeron. Vimos también cómo Dios trajo destrucción en contra de los ángeles caídos, aquellos que, dice Judas, renunciaron a su señorío, renunciaron a la posición que Dios les había dado, se rebelaron contra Dios. Y vimos cómo Dios trajo ejemplo o cómo Dios trajo juicio contra Sodoma y Gomorra por causa de sus actos perversos que iban en contra de naturaleza, como dijo Judas. Vimos 3 ejemplos de juicio, uno cada vez peor que el otro, uno cada vez más triste y uno cada vez más doloroso que el otro. Y Judas lo que hace es que ahora quiere hablarnos de estos falsos maestros para mostrarnos que la misma maldad que había en Sodoma y Gomorra, la misma maldad que había en los ángeles caídos y la misma maldad que había en la incredulidad del pueblo, es la misma maldad que hay en un falso maestro el día de hoy. Es decir, la Biblia, hermanos, nunca describe a los falsos maestros como víctimas de su propia ignorancia. A veces decimos, ¿por qué los juzgan? Pobrecitos, no entienden. No. Entienden, pero tuercen. A ver, la Biblia nunca dice que los falsos maestros son personas que simplemente, si hubiesen tenido la oportunidad de ir a un seminario, quizás no hubiesen torcido las escrituras. No, el problema no es de seminario. El problema no es de educación teológica necesariamente en un seminario. El problema es de corazón. Es un problema que tienen en el corazón y es un problema de arrogancia. ¿Por qué fue que los ángeles caídos renunciaron a su posición? ¿Por qué se rebelaron contra Dios? Porque no fueron al seminario. No, ellos tuvieron el mejor seminario. Ellos estaban en la presencia de Dios por arrogancia. ¿Por qué fue que Sodoma y Gomorra cometieron los actos perversos que cometieron? No, es que, pastor, no fueron al seminario. No es que no fueron al seminario. Era un problema de arrogancia. Así que lo que Judas quiere que entendamos es el problema de los falsos maestros. Es un problema principalmente de corazón. Es un problema que tienen un corazón arrogante que odia a Dios y odia el evangelio de Cristo. Ese es el problema. Note cómo Judas nos habla del pecado de estos falsos maestros en el versículo 8 cuando dice, no obstante, estos soñadores, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ahora, esto es interesante, hermanos, porque en un sentido lo que Judas quiere que entendamos es que el problema de los falsos maestros es que imitan las obras que ellos saben que Dios condena. Ese es el problema de ellos. Si usted recuerda, como dijimos la semana pasada, vimos 3 ejemplos de pecado. El primer ejemplo de pecado era la inmoralidad sexual
de Sodoma y Gomorra. Otro ejemplo de pecado era la blasfemia o la rebeldía de los ángeles en contra de la autoridad de Dios. Y el tercero que vimos era la blasfemia del pueblo de Dios cuando se negaron a creer en Él. ¿Y por qué nos hace ahora Judas esto? Bueno, porque quiere que veamos que exactamente los mismos pecados que ellos sabían que Dios odiaba fueron los que ellos cometieron. Note que aquí Judas les hace 3 acusaciones. Dice, mancillan la carne, de la misma manera que Sodoma y Gomorra. Dice, rechazan la autoridad, de la misma manera que los ángeles caídos. Y dice, blasfeman de las potestades superiores. Y literalmente eso quiere decir, blasfeman de las glorias superiores, de la misma manera que el pueblo de Israel. ¿Sabe cuál es el problema de los falsos maestros, hermanos? Que ellos tuvieron el conocimiento de Dios delante de ellos. Ellos conocían lo que Dios hacía con el pecador, cómo Dios traía juicio contra el pecador, contra este tipo de pecados. Y dijeron, eso es exactamente lo que vamos a hacer. Note la necedad. Ellos no es que no sabían que Dios odiaba el pecado. Dice, ellos conocían la historia de Sodoma y Gomorra y dijeron, pues vamos a imitar a Sodoma y Gomorra. Ellos conocían la historia de los ángeles caídos, rebeldes, que pecaron contra Dios y dijeron, pues vamos a imitar a los ángeles caídos. El problema de los falsos maestros, y esto por favor póngame mucha atención, y ponga todo el que está aquí, póngame atención a esto. El problema de los falsos maestros es que tienen el conocimiento de Dios delante de ellos, conocen la verdad, pero deciden practicar la mentira. Esa es la esencia de un falso maestro. Así que si tú estás aquí y conoces la verdad, pero practicas la mentira, estás actuando como falso maestro. Jóvenes, si ustedes están aquí y conocen la verdad, sus padres les han enseñado la verdad, pero no creen la verdad, sino que practican todo lo contrario, ese es el corazón de un falso maestro. Mereces la destrucción de Dios, mereces que Dios traiga juicio sobre ti. El problema de estos falsos maestros, hermano, es que son ese tipo de personas que pueden ver la manera en la que Dios trajo juicio contra el pecado y creen que Dios va a castigar al mundo, a todo el mundo, menos a ellos. No sé si usted ha visto esa frase que se hace popular entre la gente, usualmente entre las personas que viven una vida llena de libertinaje, que dicen, solo Dios puede juzgarme. Básicamente, nadie me diga nada porque solo Dios puede juzgarme. Eso dirían los falsos maestros también. No, solamente Dios puede juzgarme. Y lo que ellos piensan es, toda la gente piensa que mi pecado es malo, menos Dios, cuando es al revés. Dios es el que piensa y el que ha decretado y ha dicho que tu pecado es malo sin importar qué piense la gente. Saber que solo Dios puede juzgarnos debería traernos temor y temblor, no ganas de continuar en el pecado. Y estos falsos maestros conocían el juicio. Decían, sí, Sodoma cometió pecado, ellos eran pecadores, pero ese juicio no aplica a mi vida. Sí, los ángeles caídos eran rebeldes, eran arrogantes como yo, pero ese no aplica a mi vida. Una cosa que los falsos maestros hacen es que los juicios de Dios nunca aplican a sus vidas. Aplican al mundo entero, menos a ellos. En un pasaje paralelo acerca de este tipo de falsos maestros, Pedro nos dice en 2 de Pedro 2:21, y note las palabras tan fuertes que utiliza Pedro, porque mejor, dice Pedro, les hubiera sido a estos falsos maestros no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Judas dice, estos falsos maestros conocen lo que Dios hace contra el pecado, conocen los juicios de Dios e imitan las acciones pecaminosas que Dios odia. Y Pedro dice, a ese tipo de personas mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. Mis hermanos, es triste cuando una persona va a la condenación por su ignorancia. Es triste saber que el día de hoy existen millones de personas que están yendo al infierno porque no conocen el Evangelio, porque nunca escucharon el Evangelio y en su ignorancia van a la condenación eterna. Pero ¿sabes qué es más triste? Que de los que estén aquí, de estas bancas, si el día de hoy nos cayese este edificio encima,
que los que estén aquí escuchando el Evangelio, que estuvieron aquí desde que la iglesia se fundó escuchando el Evangelio domingo a domingo, martes a martes, caigan a la condenación. Porque dice, mejor les hubiese sido no haber conocido nada. Mejor morir en la total ignorancia que conocer y después no creer y recibir una mayor condenación. Así que la advertencia de Pedro y la advertencia de Judas es muy, muy, muy dura. Judas dice, el problema de estos no era que no conocían, era que conocían e imitaban el pecado. Yo creo que para este punto todos los que estamos aquí conocemos lo que Dios hace con el pecado. Hemos escuchado algo de la justicia de Dios. Hemos escuchado que el infierno es real. Hemos escuchado que Dios es justo cuando manda a un pecador al infierno, pero no estoy tan seguro que los que estamos aquí, al escuchar eso, digamos, necesito a Cristo. Jóvenes, yo no dudo que ustedes, si les hago unas preguntas, sepan la respuesta correcta. Yo no dudo si básicamente cada uno de los jóvenes que está aquí, si le pregunto, ¿qué tienes que hacer para ser salvo? Solo creer. No dudo que den la respuesta correcta. ¿Qué es lo que merecemos porque somos pecadores? El infierno, pastor. No dudo que me des la respuesta correcta. ¿Sabes qué dudo? Que creas. ¿Por qué? Porque estás en la iglesia y quizás conoces la doctrina correcta, quizás conoces a la iglesia, pero no has conocido a Cristo. Es feo, como digo, ir al infierno por causa de la ignorancia. Es peor ir al infierno teniendo la cabeza llena de doctrina y el mundo lleno, el corazón lleno del mundo. Eso es horrible. Por eso el día de hoy mi pregunta para ti no solamente es si tú quieres seguir aprendiendo. A veces como pastor uno se emociona cuando dice, pastor, yo quiero aprender, y está bien, no estoy diciendo que esté mal. Uno se emociona que le dicen, quiero aprender más la Escritura. Pero mi pregunta no solamente es si quieres seguir aprendiendo, mi pregunta para ti es, ¿qué estás haciendo con lo que ya conoces? ¿Crees lo que ya conoces? ¿Obedeces lo que ya conoces? ¿Crees y confías en el Cristo del que aprendes? ¿Conoces y obedeces a ese Cristo o solamente quieres aprender? Porque lo que estaríamos haciendo es mandarte al infierno con la cabeza llena. Así que mi hermano, yo espero que podamos imitar al salmista cuando decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, Señor, yo no nada más quiero aprender, yo quiero conocer tu palabra, quiero creer el mensaje y quiero guardar en mi corazón esos dichos para no pecar. Hermano, conocer cualquiera quiere. Hay gente que hasta por curiosidad busca conocer. Creer la palabra. ¿Crees el mensaje? ¿Crees el mensaje del Evangelio? ¿Crees en Jesucristo como el único Salvador, muerto, resucitado al tercer día? Si no, estás actuando como estos falsos maestros. Pastor, pero yo estoy en la iglesia desde hace mucho tiempo. No importa. Puedes estar en la iglesia todo el tiempo. Judas caminó 3 años con Jesús, lo palpó, escuchó sus mensajes, escuchó sus predicaciones, lo vio hacer milagros. Y el día de hoy está sufriendo en la condenación. Estos falsos maestros, hermanos, note cómo Judas nos dice, conocían los juicios de Dios, conocían las obras del pasado, sabían que el juicio que Dios trajo contra Sodoma y Gomorra, conocían el juicio que Dios trajo contra los ángeles, conocían el juicio que Dios trajo dentro de su propio pueblo, pero no creyeron y fueron destruidos. Así que si no has creído, no salgas de aquí el día de hoy sin creer. No salgas de aquí conociendo un dato más de la Biblia. Oh, Judas es un libro que nos advierte acerca de los falsos maestros y ya no. Judas es alguien que advierte de los falsos maestros porque quiere que creas el evangelio correcto. Así que no salgas de aquí solamente con un dato. Sal de aquí con un corazón nuevo. Cree, arrepiéntete, abandona tu incredulidad y cree en Jesucristo como tu Salvador. Nota cómo Judas describe a estos falsos maestros. De hecho, nota el versículo 8 nuevamente. Nota cómo Judas los llama soñadores que rechazan la autoridad. Y nota que aquí Judas no dice que no conocen la autoridad. Es decir, rechazan la autoridad de la palabra porque no la conocen, o rechazan la autoridad de Dios porque no la conocen. No.
rechazan la autoridad porque la conocen. Ahora, ¿por qué les llama Judas soñadores? Bueno, hay varias opiniones, realmente no sabemos a ciencia cierta si esto era así, pero hay quienes dicen que estos falsos maestros se jactaban de ser personas que recibían visiones secretas de parte de Dios en sueños. Decían, yo anoche tuve un sueño en el que Dios me dijo tal cosa y ese sueño es más importante que la palabra de Dios. Por eso dice que rechazan la autoridad. Otros que dicen que eran soñadores en el sentido que ellos pensaban que vivían como en una ilusión de que Dios nunca los iba a castigar a ellos. Como puedo rebelarme contra Dios y nunca me va a castigar, nunca va a traer juicio en contra de mí, entonces ellos dicen que posiblemente Judas utilizaba la palabra soñador como iluso, como estos ilusos que piensan que Dios no tiene la autoridad para destruirlo. Bueno, posiblemente hay un poco de las dos cosas. Las dos cosas pueden ser posibles. Sin embargo, el punto principal de Judas, que eso sí es claro, es que el problema de estos falsos maestros, cuando les llama soñadores que rechazan la autoridad, les llama así porque para ellos sus pensamientos, lo que ellos pensaban, lo que ellos sentían, lo que ellos opinaban, era más importante que la palabra de Dios. Es decir, ellos decían, mi palabra es palabra que tiene que ser autoridad y la palabra de Dios es palabra que es opcional. Si lo que yo pienso, eso tiene que ser así. Y lo que Dios dice, pues posiblemente sí, posiblemente no. Como ese chiste que dice que eran tipo de personas que cuando venían a la iglesia decían que le cantaban al Rey de Reyes y Señor de Señores, y cuando salían de la iglesia decían, pero yo sigo siendo el Rey. Así eran ellos. Personas que cuando estaban quizás conocían la palabra, decían, wow, qué interesante, pero mira mi idea. Wow, qué interesante lo que dice Dios, pero eso es opcional, lo que yo digo es ley. En un sentido, hermanos, el problema de estos falsos maestros es que ellos trataban la palabra de Dios como una opción y trataban su palabra como autoridad. A ellos no les molestaba que la iglesia no creyera la palabra de Dios. Lo que les molestaba es que la iglesia no creyera lo que ellos decían. Y mi hermano, esos pastores siguen estando presentes el día de hoy. Hay muchos pastores que no importa si conoces la palabra de Dios. Está bien, conócela, pero si la palabra de Dios va en contra de mi palabra, tú me vas a escuchar a mí. ¿Por qué? Porque en un sentido yo quiero ser tu Dios. Y ese es el problema de los falsos maestros. Veían la palabra de Dios como opcional, veían sus sueños, sus ideas como ley. Ahora, quizás esto ya le empieza a sonar un poquito familiar. ¿Por qué? Por dos razones. Una es porque ese movimiento sigue presente con nosotros el día de hoy. Hay personas que ven sus sueños, que ven su imaginación, las visiones que ellos tuvieron como más importantes, le ponen más atención a eso que a la palabra de Dios. Pero no se vaya muy lejos. Eso suena familiar porque eso hacemos usted y yo. Quizás usted dice, pastor, pero yo no ando diciendo que yo tengo sueños. Yo no ando diciendo que mis sueños son de parte de Dios. Yo no te digo que tuve una visión. Pero mi hermano, ¿cuántas veces hemos visto la palabra de Dios? Hemos visto un mandamiento claro de la palabra de Dios y decimos, sí, pero eso ahorita no aplica para mí. Eso es un soñador. Eso es poner tus ideas, tus sentimientos y tus pensamientos por encima de la palabra de Dios, y eso proviene de la misma arrogancia que los falsos maestros. ¿Cuántas veces nosotros no tratamos a nuestros hermanos según lo que sentimos y no según lo que sabemos? Es decir, yo sé que los tengo que amar, pero no los amo porque no tengo ganas, o porque me trataron mal, o porque son malagradecidos. Yo sé que tengo que hacer tales cosas, pero no lo voy a hacer porque una vez no le quiero contar lo que pasó. ¿Cuántas veces no hacemos eso? Bueno, Judas diría soñadores, porque todo lo que ponemos por encima de la palabra de Dios nos vuelve soñadores. ¿Cuántas veces como hombres, varones que están aquí casados, cuántas veces no hemos hablado ásperamente a nuestras esposas sabiendo que la palabra de Dios manda todo lo contrario? ¿Qué estamos haciendo? Sentimientos por encima de convicciones.
Sentimientos humanos por encima de la palabra. Mujeres, lo mismo. Todos nosotros, hermanos, debemos reconocer, sí, existe este movimiento de soñadores el día de hoy. Existe este movimiento de personas que le hacen más caso a sus sueños que a la palabra de Dios, como estos falsos maestros, personas que se paran detrás del púlpito a platicar sus sueños, a platicar sus visiones, en vez de hablar de la palabra de Dios. Pero no se vaya tan lejos. No vea la viga en el ojo ajeno o la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el ojo propio. Porque todos nosotros en algún momento decimos, sí, la palabra de Dios dice eso, pero en este preciso momento para mí no aplica. Como cristianos a veces utilizamos frases que obviamente nos ayudan a ver dónde está nuestro corazón. ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros, yo voy a ser paciente hasta que me toquen cierta cosa? Yo voy a ser paciente hasta que hagan cierta cosa en contra de mí, entonces ahí sí voy a sacar el antiguo hombre. Judas diría, soñador. Estás poniendo la palabra, estás poniendo tus sentimientos por encima de la palabra. Hermano, el problema de los falsos maestros, yo no estoy diciendo que usted sea un falso maestro, pero el problema de los falsos maestros es que su arrogancia les llevaba a pensar que su palabra, lo que ellos hablaban, era más importante que lo que Dios había hablado. Era más importante, como digo, lo que Dios dijo, opcional. Puede servir. Lo que yo digo, eso es ley. Y te sometes o te someto. Ahora, es interesante, hermanos, porque muchas veces, y en esto tenemos que ser sinceros como iglesia, muchas veces a nosotros nos encanta pensar que la única autoridad de la iglesia es la Biblia. Y es correcto. La única autoridad que debe tener peso detrás del púlpito, pastor, es la Biblia. Es correcto, por eso es sola escritura. Amén. ¿De acuerdo con eso? Nos gusta pensar que solamente la Biblia debe gobernar el púlpito, la iglesia, pero cuando se trata de nuestras vidas decimos, no, pastor, sola escritura en el púlpito. Acá abajo, solo mis ideas. Sola escritura en el púlpito, pastor, sola escritura en las decisiones de la iglesia, pero en mi vida solamente mis sentimientos. Eso es arrogancia. Esa es la arrogancia de un falso maestro y esa es la arrogancia con la que todavía batallamos nosotros. Hermano, Cristo no murió en la cruz para que tú cumplas tus deseos como tú los quieras. Cristo murió en la cruz para darte un nuevo corazón y ayudarte, darte ese nuevo corazón en el que esté la palabra de Dios y podamos conocer a Cristo en la Escritura y podamos vivir conforme a la Escritura. R.C. Sproul daba un consejo a los predicadores. Este era el consejo, decía, asegúrate de predicar lo que Dios ha dicho en su palabra, no lo que te gustaría que diga. Es decir, Sproul decía, no le pongas palabras a Dios en la boca. Y no le quites a Dios, o no trates de quitarle las palabras a Dios de la boca. Digo, no trates porque es imposible ponerle o quitarle, pero no hables en el nombre de Dios cosas que Él no dijo y no calles las cosas que Él sí dijo. Ese era el consejo y yo creo que es muy bueno, muy bíblico, es lo que debemos tratar de hacer como predicadores, pero ese consejo también va para la iglesia. Hermano, no hagas lo que te gustaría que la palabra de Dios diga, sino lo que dice. Muchos cristianos viven un cristianismo según lo que les gustaría que la palabra de Dios diga y no lo que dice. Para todos los que somos mexicanos, no sé si usted recuerda este actor que se llamaba Chespirito, este comediante, y él a veces hacía programas o sketches pequeños y decía, vamos a contar la historia de Cristóbal Colón, no como fue, sino como pudo haber sido. O vamos a contar la historia de Hernán Cortés, el conquistador de México, no como fue, sino como pudo haber sido. Y lo que sacaba era una parodia, chistes. Hay cristianos que dicen, voy a vivir el cristianismo no como es, sino como debería haber sido. No como Dios lo manda, sino como yo me lo imagino. ¿Y sabes qué provocas? Chistes. Ridículo. Porque eso no es cristianismo. Voy a vivir según lo que yo creo, no como Dios dijo, sino lo que debió haber dicho. Por eso, hermano, pregúntate una cosa. ¿Qué estás haciendo con el conocimiento que obtienes domingo a domingo?
con el conocimiento que obtienes en los libros que has leído, en las predicaciones que ves en internet, si son predicaciones que predican el Evangelio, ¿qué estás obteniendo? ¿Estás obteniendo una colección de sermones escuchados o realmente estás creyendo lo que ha hablado Dios en su palabra? El mérito muchas veces de los cristianos es: he escuchado 3,000 sermones, sí, ¿y has creído alguno de ellos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos poniendo nuestros sentimientos, nuestras ideas, lo que nos gustaría que la Biblia diga, o estamos reconociendo lo que la Biblia dice? Cuando tomas una decisión, ¿cómo la tomas? Oh, es que esto, pastor, no aplica para mí. Bueno, yo no conozco un solo pasaje que no aplique para ti y no aplique para mí. Todo lo que yo digo desde el púlpito aplica para ti y para mí, a menos que no estuviese en la palabra. Por eso, hermano, la meta no es que tú vengas y acumules sermones. No se trata de eso. No me interesa a mí que tú acumules sermones. No me interesa que te convenzas de que has escuchado muchos sermones. ¿Cómo estás recibiendo la palabra de Dios? ¿Como un falso maestro que tiene un corazón arrogante, que escucha y rechaza, que le ponen el conocimiento delante de él y le da la espalda a ese conocimiento? ¿O como un cristiano? Porque cuando nosotros tratamos de poner ideas nuestras en la boca de Dios, cuando tratamos de vivir la vida cristiana según nuestras ideas, estamos haciendo una de las obras que Dios odia. Jeremías 23:32, note cómo habla de este tipo y utiliza la palabra soñadores también, cómo Dios ve a las personas que tratan de agregarle ideas a su palabra, que tratan de agregarle sentimientos a su palabra en el sentido de ser gobernados por sentimiento. Jeremías 23:32, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños, los soñadores, como dice Judas, sueños mentirosos, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Sabes qué provecho hacen tus ideas y mis ideas cuando no están fundadas en la palabra de Dios? Ningún provecho hicieron. La iglesia no necesita tus ideas, necesita que conozcas la Escritura. La iglesia no necesita que tú seas creativo para reinventar la vida cristiana, necesita que tú seas obediente para someternos como discípulos de Cristo a la vida cristiana. Mi hermano, el problema de todos estos falsos maestros es que todo lo hacían por arrogancia. Si resumimos todo lo que hacían los falsos maestros, se puede resumir en una sola palabra que hemos dicho muchas veces: arrogancia. ¿Por qué no se sometían a la palabra de Dios? ¿Por qué negaban la autoridad? Porque eran arrogantes. ¿Por qué blasfemaban de las potestades superiores? Porque eran arrogantes, se sentían superiores a Dios. Y note los versículos 9 y 10. Aquí nos da otro ejemplo de arrogancia. Los falsos maestros blasfemaban contra las glorias, a las autoridades superiores o las glorias superiores, como dice el texto original. Ellos se jactaban, ellos se sentían superiores a los ángeles, se sentían que tenían el derecho de maldecir aún a los ángeles. Versículos 9 y 10. Pero, a diferencia de ellos, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora, si usted tiene mucha curiosidad, seguramente lo primero que le llamó la atención es Miguel peleando con Satanás. El arcángel Miguel peleándose con Satanás. ¿Cuándo fue eso, pastor? ¿En qué parte de la Biblia está? No está en ninguna otra parte más que aquí. Aparentemente, en algún momento, cuando Moisés murió, hubo un pleito o una confrontación de Miguel contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Seguramente Dios mandó a que lo enterraran a Moisés en un lugar secreto para que los israelitas no lo adoraran, para que no lo idolatraran. Seguramente Satanás quería utilizar el cuerpo de Moisés para hacer tropezar al pueblo y que cayeran en idolatría. No sabemos mucho, hay muchas opiniones y si usted gusta un día podemos sentarnos y hablar de todas ellas.
Pero ahorita lo que quiero que nos enfoquemos no es tanto en el evento, porque no es lo que quiere enfocar Judas. Judas no quiere informarnos mucho acerca de ese evento cuando el arcángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. Lo que Judas quiere mostrarnos es la manera en la que los falsos maestros se tomaban atribuciones que ni aún el arcángel Miguel se atrevió a tomarse. Es decir, los falsos maestros sentían que tenían poder y dominio sobre los ángeles, sobre los demonios, sobre las potestades, sobre los espíritus, y dice, ni aún Miguel se atrevió a tanto. Cuando Miguel tuvo la oportunidad de maldecir a Satanás y decirle que le va a machacar la cabeza, no le dijo eso. Le dijo, el Señor te reprenda. Ahora, pensémoslo de esta manera. Cuando se habla del arcángel Miguel, se habla de alguien con autoridad. Si usted me acompaña a Daniel 12:1, el mismo Señor, Dios, hablando de Miguel, le dice el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Cuando Dios habla del arcángel Miguel, le llama el gran príncipe, alguien que tiene mucha autoridad, alguien que tiene gloria de una manera más allá de lo que podemos imaginarnos, un ser superior a nosotros, pero un ser más humilde que los falsos maestros. Lo que Judas quiere que entendamos es, los falsos maestros están tan locos que piensan que pueden o tienen más autoridad que este ser, que el arcángel Miguel. Los falsos maestros están tan pero tan errados y son tan arrogantes. El problema es esa arrogancia que ellos dicen, si tú me pones aquí a Miguel, yo le voy a decir a Miguel qué hacer y Miguel me va a hacer caso. No sé si alguna vez usted vio una disque predicadora que una vez perdió unos aretes y que dice que fue a su cuarto a orar y oró a los ángeles y les dijo, se me van y me buscan esos aretes. Bueno, dice Judas, eso es una total locura. Note cómo lo dice en el versículo 10, pero estos, los que hacen esas cosas, blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Qué quiere decir eso? Actúan no por conocimiento, sino por instinto. Estas son una de esas cosas, hermanos, que es tan incómodo decir. Son unos animales irracionales. Pastor, ¿qué texto le podemos dedicar a un falso maestro? Animal irracional. Si esto no estuviese en la Biblia, nosotros no tendríamos ningún derecho en decirlo, porque estaríamos cayendo en el mismo error que ellos. Sin embargo, mis hermanos, para Judas, el problema de todo aquel que siente que tiene dominio sobre los seres espirituales, el problema de todo aquel que piensa que puede darle órdenes a Satanás, a los ángeles, a los demonios, todo aquel que siente que tiene ese poder en sí mismo, dice, actúa como un animal. La misma atención que usted le pone a un animal es la misma atención que usted le tiene que poner a un falso maestro. Yo no me imagino usted, si usted tiene un perro, yendo con el perro y diciéndole, oye, enséñame la palabra al perro. Decía, pastor, eso es una locura. ¿Cómo le voy a decir al perro que me enseñe la palabra? Bueno, Judas dice, de esa misma manera, esa misma atención se merece un falso maestro que piensa que puede darle órdenes a Satanás. El mismo apóstol Pablo en Romanos 16, cuando se despedía de la iglesia de Roma, les dijo, Dios dentro de muy poco tiempo aplastará a Satanás debajo de vuestro pie. No dice, ustedes pisarán a Satanás, sino que Dios aplastará a Satanás debajo de sus pies. ¿Por qué? Porque si Miguel tuvo que decirle a Satanás, el Señor te reprenda, ¿quiénes somos nosotros para darle órdenes? ¿Sabe usted cuál es el problema de aquellos que sienten que le pueden dar órdenes a Satanás? Sin excepción, no creen en el poder de Jesús, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ellos dirán lo contrario, dicen, no, porque lo aplastamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo sacamos, en el nombre de Jesús lo reprendemos. No.
Si tú creyeses, o un falso maestro de esos cree que Jesús lo derrotó, entonces ¿qué tengo yo que estarle aplastando? Si Jesús lo reprendió y lo destruyó y lo desarmó en la cruz del Calvario, entonces ¿para qué lo voy a estar yo desarmando si ya está desarmado? ¿Sabes cuál es la ofensa de estos falsos maestros? Que no creen. No creen en la eficacia y enseñan a otros a no creer que la cruz de Cristo es eficaz. Porque si fue eficaz y está destruido, ¿qué más le tengo que destruir yo? Si Jesús lo aplastó, puso su pie sobre su cabeza, lo destruyó, ¿qué más le tengo que destruir yo? Jesús mismo dijo en Juan 12:31, antes de ir a la cruz, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Por quién? Por Jesús. Así que hermanos, todas esas doctrinas que enseñan que hay que aplastarle la cabeza al diablo, hay que reprender al diablo, hay que reprender a los espíritus, tienen su raíz en la incredulidad y la ignorancia de qué fue lo que hizo Jesús en la cruz. Si Jesús lo aplastó, ¿para qué lo voy a aplastar yo? Si Jesús es el único que puede aplastarlo, y como dice Juan, que para esto ha aparecido el Hijo de Dios, para destruir las obras de Satanás, hay dos opciones. O Jesús no sabe hacer su trabajo y le tengo que ayudar, o yo soy un ignorante que debería quedarme callado. Y la segunda es una opción mayor. O yo soy un animal irracional. Para Judas, esa es la raíz. Dice, Judas, ¿por qué hay tanta gente que desata al diablo? Animales irracionales, no piensan. No les prestes atención, diría Judas. Si llega uno de estos a la iglesia a prometerte que él va a reprender al diablo, que él va a atar al diablo, que él le va a cortar los cuernos al diablo, como dicen, no lo escuches. Hay más provecho en escuchar un perico que habla cosas sin sentido que escuchar a uno de estos falsos maestros. ¿Por qué? Porque el perico todavía tiene un poquito más de sentido. Así que con este tipo de personas, no estoy diciendo que vayamos a buscarlos para pelear, pero cuando vengan, que toquen la puerta y vengan desatando al diablo, ese es el pasaje. Estás actuando como un animal irracional. Arrepiéntete y cree que solamente Jesús tiene el poder para destruirlo. Cree que Jesús lo ha destruido, lo ha pisoteado, lo ha echado fuera y tú no tienes derecho porque su obra es perfecta. Así que Judas aquí, su principal pendiente es que nosotros no menospreciemos la obra de Cristo. Diría, hermanos, no menosprecien esa obra, no le añadan, no piensen añadirle nada, no crean que ustedes tienen autoridad, ustedes están bajo la autoridad de Dios. Y la promesa que dice Pablo en Romanos 16, Dios, el Dios de paz, aplastará bajo vuestros pies a Satanás. Satanás sí está bajo nuestros pies, pero no porque nosotros lo aplastamos o porque nosotros tengamos algún derecho, sino porque el Dios de paz es el que lo aplasta. Y todo el que diga lo contrario a lo que ha dicho Pablo, no tiene confianza en que la obra de Jesús fue completa. Estos falsos maestros vieron el camino de Jesús, vieron que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Él destruyó a Satanás, vieron las obras de Jesús, pero el problema es que tomaron un camino distinto. Versículo 11. Ay de ellos, dice Judas, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Nuevamente Judas nos da 3 ejemplos. Si usted nota, Judas siempre da 3 ejemplos. Al principio nos dio el ejemplo del pueblo de Israel, Sodoma y Gomorra y los ángeles caídos. Ahora nos da el ejemplo de Caín, Balaam y Coré. Parece que Judas era bautista. Ya ve que los bautistas siempre predican 3 puntos. Así Judas, 3 puntos. Era el pastor de la primera iglesia bautista de Asia. Pero estos 3 ejemplos que Judas nos da son ejemplos malos. Note, nos dice que tomaron el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Bueno, sabemos por el Antiguo Testamento que Caín era un asesino envidioso. Vemos que tomaron el camino de Balaam. ¿Cuál era el camino de Balaam? Era un profeta que profetizaba por amor al dinero. Y vemos que tomaron el camino de Coré. ¿Quién era Coré? Era un hombre que tenía envidia de Moisés,
y odiaba a Dios por haber utilizado a Moisés más que él. Básicamente, ese es el perfil. El perfil de Judas para los falsos maestros es esto. Son personas que odian al prójimo, son personas que aman el dinero y son personas que odian a Dios porque Dios no hace lo que Él quiere. Ese es el perfil de un falso maestro. ¿De dónde vienen las falsas enseñanzas de un corazón que odia al prójimo? Son destructivas, como dice Pedro. Son personas que aman el dinero y ven a la gente como un medio para obtener dinero. Y son personas que odian a Dios porque Dios no se somete a ellos, como en el caso de Coré. Resumiendo, Pablo también los define así, segunda de Corintios 2, 2 al 4, no vaya allá, solamente voy a leer unos pasajes. Pablo dice que estos hombres son hombres amadores de sí mismos y hombres que aman los deleites más que a Dios. ¿Qué hace un falso maestro? Se ama a sí mismo. ¿Y qué hace ese falso maestro? Ama los deleites que le pueden ofrecer más que a Dios. No hay nada de malo en amar los deleites. Hay deleites buenos. Es bueno disfrutar de la comida, disfrutar de dormir, disfrutar de descansar, disfrutar de lo que Dios nos ha dado. El problema es que son amadores de los deleites más que de Dios. Ese es un falso maestro. Ese es el perfil de los falsos maestros. Por eso en el versículo 12, note cómo dice Judas: estos son los falsos maestros, manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. ¿Qué quiere decir Judas cuando dice manchas de vuestros ágapes? Bueno, en aquel tiempo el ágape era un tipo de reunión que hacían los cristianos en el que se juntaban a comer todos juntos. Por eso dice que se reunían a comer con ellos. El ágape era, por ejemplo, los cristianos se van a reunir y todos traían alimentos para compartir, comían todos juntos, tenían comunión, celebraban la cena del Señor. Era un tiempo de alegría, un tiempo de compartir con cristianos, disfrutar de las bendiciones de Dios, disfrutar de la comunión con los hermanos. Y Judas dice, en esos momentos los falsos maestros son un estorbo. Es decir, no tienen nada que estar haciendo ahí. Note cómo dice que cuando sucedían esas comidas, dice, no van ellos a esas comidas al ágape a celebrar porque los amen a ustedes. No, van para apacentarse a sí mismos. Es decir, no van a la iglesia buscando cómo voy a servir a estas personas. No, van a la iglesia buscando cómo esas personas me van a servir a mí. No van a las reuniones pensando cómo puedo bendecir a mis hermanos. No, van a la iglesia pensando cómo puedo sacar provecho de mis hermanos. De hecho, cuando Judas dice que se apacientan a sí mismos, lo hace en un sentido de describir una maldición en contra de ellos. ¿Por qué? Porque si usted me acompaña a Ezequiel 34:2, Dios mismo proclama una maldición en contra de este tipo de pastores cuando dice: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Es decir, ay de aquel, dice el Señor, maldito todo aquel que vea a la iglesia como un medio para servirse de la iglesia en vez de servir a sus hermanos. Y esas palabras las dice Dios y las dice el día de hoy. Hay de todo aquel, de todo pastor que se va a la iglesia y lo único que se está viendo es cómo puede abusar de las ovejas que Cristo compró con su sangre. Eso es de dar temor y temblor. Por eso, mi hermano, cuando tú quieras saber si un pastor es fiel, no solamente te fijes en lo que él dice. Algo que los pastores tenemos, hermano, es que podemos decir que amamos a la iglesia, sin problema. Podemos decir que amamos la palabra, sin problema. Pero eso lo dice cualquiera. No te fijes solamente en cómo habla, sino en qué hace. Si es una persona que no tiene el menor interés para servir a la iglesia, si en vez de servir a la iglesia se sirve de la iglesia, hermano, ese es un falso maestro. Quizás predica de verdad, predica el verdadero evangelio, pero alguien puede predicar el verdadero evangelio viviendo la mentira.
Alguien puede predicar el Evangelio y ver el Evangelio como un producto. Te lo voy a vender para que tú me des lo que yo quiera. Por eso es que no solamente importa si el pastor predica. Está bien que predique y que predique el Evangelio, pero que no vea el Evangelio como un medio para jalar a la gente, para decirles lo que quieren escuchar, para tener buena reputación y después decirle, oye, necesito que me sirvas en todo lo que yo quiero. Dice el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Dos cosas que hacían estos hombres falsos era, primero, les encantaba hablar de sí mismo y segundo, les encantaba ser servidos por aquellos que se supone que deberían de servir. ¿Quieres reconocer a un falso maestro? Le encanta hablar de sí mismo. Le encanta contarte todas sus hazañas. Hay veces que uno los escucha y dice, mira, ni te pregunté, ¿cuánto no me hubieses platicado si sí te hubiese preguntado? ¿Por qué? Porque lo que más fácil hacen es hablar de sí mismos. No, es que yo fui acá, yo hice el otro, yo fui al otro lado, yo miré esto, yo miré aquello, pero para la gloria de Dios. Hermano, por eso decía Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a este crucificado. Judas termina dándonos una descripción de estos falsos maestros. Note 12b al 13. Judas, ¿cómo sabemos quiénes son los falsos maestros? Dice, son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dice, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas aquí nos da muchos ejemplos, nos dice, son todas estas cosas, nos da 4 ejemplos, nos dice, son como nubes sin agua, son árboles otoñales, son ondas del mar que espuman para su propia vergüenza y estrellas. Ahora, pensemos por un momento, ¿qué tienen en común todas estas cosas? Apariencia sin fruto. En aquel tiempo las personas dependían mucho del agua, como hoy en día, pero en aquel tiempo era un poco más porque todo el mundo era agricultor. Entonces cuando veían que las nubes se veían espesas, decían, va a llover y se va a regar nuestros sembradíos. Y de pronto se iba la nube y no llovió nada. Veían un árbol otoñal y se ven muy bonitos, pero no tienen fruto. ¿Y qué está diciendo Judas? Los falsos maestros se ven bonitos, pero es todo. Nada más se ven bonitos. No tienen fruto, están vacíos. Así como las nubes se van y no echaron ni una sola gota de agua, así los falsos maestros hablan, pero no hay un solo fruto de ser hijos de Dios. Pablo también lo dijo en 2 de Timoteo 2:5, que estas personas tendrían apariencia de piedad. Dice, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es decir, parecen ser piadosos, pero cuando uno dice, mira, ¿dónde está el fruto de la piedad? Dice, no hay. ¿Por qué? Porque se trata de parecer y no ser. Es el problema de muchos cristianos que quieren parecer y no ser. Por eso tenemos tantos ministerios aquí y allá, hay ministerio de esto y ministerio de otro, ministerios en internet, ministerios internacionales, ministerios intergalácticos, tenemos de todo, porque parecen, pero no son. Es el problema. Y nota los últimos 2 ejemplos, versículo 13. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Los primeros 2 ejemplos tienen apariencia, pero no tienen fruto. Los segundos 2 ejemplos, que son como las fieras olas del mar que espuman vergüenza, y sobre como una estrella que vemos en el cielo y de pronto se pierde en las tinieblas, los segundos 2 ejemplos nos dicen el castigo que ellos merecen. Así como la estrella pasa y se ve bonita y después cae a la oscuridad, dice, así son los falsos maestros. Pasan, se ven bonitos, emocionan, pero no tenían fruto y caen a las tinieblas. ¿Y qué crees? Se llevan a todo el que lo iba siguiendo. Una de las razones por las que decidí llevar el libro de Judas tan despacio, hermanos, es porque yo creo que nosotros como iglesia tenemos esta debilidad.
Que hay falsos maestros en la iglesia, yo no sé, pero tenemos la tendencia a pensar que los falsos maestros pueden estar en todos lados, menos en esta iglesia. Y hermano, los falsos maestros van a venir, es un hecho. Van a estar aquí, seguramente ya han venido, seguramente ya han tocado la puerta, posiblemente hay uno sentado, espero que no, y si eres tú, arrepiéntete y cree en Cristo. Pero la razón por la que ponemos atención a esto es porque es tu tarea y es mi tarea cuidar la iglesia. Cuando venga desatando a Satanás, no estoy diciendo que seamos, bueno, sí estoy diciendo que seamos ásperos con ellos. No estoy diciendo que desconfiemos de toda la gente, estoy diciendo es mantén los ojos abiertos, los oídos abiertos, cuídate a ti mismo, cuida a tus hermanos, exhorta al que veas caminar hacia ese camino. Por otro lado, si tú estás aquí y no has creído en Cristo, confiesa tu pecado hoy y cree en Cristo hoy. Si lo único que tienes en esta iglesia es apariencia, confiesa tu pecado y cree en Jesús hoy, porque la apariencia no salva, lleva a la condenación. Amado Padre, Señor,